Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias a ti, Señor, por este tiempo que nos permitirá, Señor, tener tu palabra en nuestra vida. Te rogamos, te pedimos que nos guíes y nos dirijas, Señor, para poder ministrar el corazón de tu pueblo y de tu iglesia. Entendemos, Señor, lo importante que es hablar de estos temas y que al mismo tiempo podamos tener la capacidad, Señor, de poder enseñar de forma adecuada. Quita todo prejuicio de nuestra mente y de nuestro corazón y permite que solo tu palabra, Señor, pueda llegar al corazón y vida de cada uno de tus hijos y que tu Espíritu Santo pueda trabajar, tratar, ministrar, guiar, enfocar, dirigir, despertar, mover, Señor, a tu voluntad y propósito. Gracias por lo que en esta mañana recibiremos y estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos y seremos enseñados. Gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. El título de este mensaje muy decidero, muy decidero. Wow. ¿Cómo identificar un creyente carnal? Suena extraño incluso para nosotros los espirituales, porque lógicamente somos espirituales. Pero imaginar que hay personas carnales en medio de lo espiritual es una cosa extraña. Pero Pablo, por supuesto, lo habló. Como sabemos y entendemos, el propósito predominante de esta carta es solucionar los problemas internos que tenía la iglesia de Corinto. Tenía muchos problemas. La temática de la primera sección que nosotros enseñamos ya en las semanas pasadas, compuesta por los primeros 6 capítulos, gira constantemente alrededor de primero de los reportes que la familia de Cloé había entregado y dado a Pablo. He sido informado, dice, por los de Cloé. En su primer informe le reportan al apóstol la conducta carnal de algunos creyentes que sin duda ellos tenían. Pero antes de proseguir, debemos, por supuesto, hagamos un paréntesis en esto. Cuando miramos, entonces vemos la discusión que está centrada en la sabiduría. Aquí es lo que tenemos que marcar. Lo que Pablo trata de hacer es un contraste entre la sabiduría humana y también lo que algunos se jactaban en realidad como la verdadera sabiduría. Ahora, la verdadera sabiduría viene de lo alto, es decir, viene de Dios. Y nosotros entonces tenemos que tener
una conciencia muy clara de que la única manera de poder entender o comprender el Evangelio es a través de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría se encuentra, por supuesto, en el mensaje de la cruz, la cual puede ser locura para el hombre de mente carnal, pero para los que se salvan, tal como dice, para los que creen es salvación, y solo puede ser comprendida por aquellas personas que han llegado a un nivel espiritual, o sea, que han conocido al Señor Jesús. Ahora en este capítulo 3 vuelve otra vez al fondo del problema. Las contiendas, las divisiones, los celos, la conducta del cristiano carnal aparece aquí. Entonces, cuando leemos en 1 Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablándole a creyentes. Pablo entonces aterriza en el verdadero problema de la iglesia de Corinto, que es la carnalidad. La carnalidad. Muchos de ellos creían que eran hombres espirituales, que poseían una verdadera sabiduría, pero no es así, no era así, mejor dicho. La palabra espiritual proviene del griego, y como ya hemos aprendido, son todos aquellos cristianos controlados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros hablamos de personas espirituales, hablamos de personas controladas por el Espíritu Santo. Las personas espirituales son personas controladas por el Espíritu Santo. Voy a decirlo hasta que usted diga amén. Aquellas personas controladas por el Espíritu, entonces, son las que pueden entender los misterios de Dios, no en totalidad, pero a medida de que Dios les va revelando esos misterios. Ahora, el apóstol Pablo aquí usa otra palabra para referirse a otro grupo de creyentes, que los llama de alguna manera sárquicos, que la versión Reina Valera 1960 traduce como carnales. Pero esta carne no es, ni se refiere, por supuesto, a la parte física del cuerpo, que es lo que nosotros más fácilmente identificamos con la carnalidad, ¿no? Sino más bien a una característica espiritual que impulsa al hombre a satisfacer el instinto pecaminoso, y a eso se le llama en la Biblia la carne. Ese impulso pecaminoso que existe en nuestra vida. Es como Pablo también lo refleja en un momento cuando dice que estos miembros se rebelan en contra de la ley de Dios. Lo que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. Entonces, en consecuencia, el cristiano carnal es aquel que es controlado en algunas áreas de su vida por su naturaleza pecaminosa. Esto es como decir, pongamos un ejemplo práctico. ¿Usted es celoso? ¿Celosa? Hoy no vino nadie hoy día. Ya, ok. Es que es difícil que digan eso, pastor. ¿Cómo le van a decir amén a eso? Significa, mira la hermana celosa, mira el hermano celoso. Pero el celo no tan solo tiene que ver con la realidad de matrimonio o noviazgo, también tiene que ver con la realidad humana. Somos celosos de que el vecino le esté yendo mejor que a nosotros. Celosos de el auto que usa el vecino. O sea, estamos hablando de la realidad del celo en sí. Ahora, estos creyentes carnales no son impíos, no son mundanos, por decirlo así. En determinado momento de su vida se arrepintieron de sus pecados. Sin embargo, esto es lo importante entender, no han logrado madurar y no han logrado perfeccionarse en la fe, y en ciertos aspectos de su vida se comportan de una manera indigna. O sea, usted aquí en la iglesia trata, se esfuerza para comportarse de la mejor manera posible, como un creyente, como un cristiano. En su casa usted trata, se esfuerza
de comportarse de la mejor manera cristiana. En el trabajo, en la calle, en la micro, en el colectivo, en donde sea, trata de comportarse de la mejor manera cristiana. Pero en algún momento de su vida diaria o en alguna circunstancia hay algún área de su vida que no puede controlar. Indudablemente, entonces, ese estado es una indicación de su relación, primero con la palabra de Dios, la cual tiene mucha importancia para su vida, pero al mismo tiempo, cuando nuestras reacciones no son acorde a esa palabra, entonces tienen que ver con nuestra carnalidad. Pablo lo que hace es trasladar esa situación de la, ¿cómo llamarle?, de la edad y la condición humana al ámbito espiritual. Porque nosotros, a medida que crecemos, vamos madurando. La vida nos va enseñando cosas y nos vamos enfrentando a situaciones las cuales nos permiten entender ciertos aspectos de la vida. Cuando yo era niño hablaba como niño, más cuando fui viejo dejé las cosas de niño. Esto es una realidad de crecimiento. Pablo entonces escribe aquí en el capítulo 3 versículo 2, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y miren lo que dice aquí, ni sois capaces todavía. Pablo no le siguió hablando de asuntos espirituales a estos hermanos, porque no estaban preparados para ello. O sea, esto es como decir, nos ponemos a hablar de las cosas espirituales y usted queda colgado, porque no entiende las cosas espirituales. Primero, entonces, les tenía que hablar sobre los problemas de la carnalidad o la madurez que ellos deberían tener. Desgraciadamente, este es el nivel en el que se encuentran hoy día un alto porcentaje de miembros de iglesias. Entonces la pregunta sería: ¿cómo podemos identificar a un creyente carnal? Con este mensaje no pretendo marcarle a usted ni nada por el estilo, pero creo que sí debemos nosotros en forma personal. No estoy predicando esto para que usted diga: el hermano de allá, no, usted revísese usted. Entonces, ¿cómo puedo identificar a un creyente carnal? Los métodos que usa, por supuesto, son carnales. Una persona carnal usa métodos carnales, meramente humanos, y por medio de ellos quiere llegar a obtener resultados espirituales. Eso es lo primero que notamos en un creyente carnal, que usa métodos meramente carnales y humanos para lograr resultados espirituales. Es imposible. Entonces esa persona traslada el ámbito cristiano, actitudes, costumbres, actividades, y traslada ese ámbito cristiano a un entretenimiento y también de convivencia social que contribuyan, por supuesto, a la forma de vivir o de convivir en la sociedad, y que hablamos que es propio, por supuesto, de los no creyentes. Una de las principales causas por las que un creyente o el creyente no madura es por su ignorancia de la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces va a ser difícil que maduremos en las cosas espirituales. No olvidemos que lo único que transforma la mente y el corazón del ser humano son las escrituras. Y cuando el cristiano entonces no persevera en la palabra de Dios, dicha transformación no tiene su obra completa. No se puede entonces cambiar o transformar al propósito de Dios. Recordemos también que el apóstol Pedro exhorta a todos los creyentes a crecer, no solo en la gracia, sino también en el conocimiento bíblico. En segunda de Pedro 3:18 escribe, dice: antes bien creced en la gracia y en
el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, dice a él Pedro, a Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Veamos esto. Este crecimiento bíblico es progresivo, no es instantáneo. Por eso cuando hablamos del convertimiento es una cosa, aceptar a Jesús, pedir perdón por nuestros pecados es una cosa, pero no es un crecimiento instantáneo. No es que usted aceptó a Jesús y ahora es totalmente una nueva criatura, en el sentido de que ahora comprende, entiende y sabe todas las cosas. No, eso es imposible. El crecimiento bíblico, vuelvo a marcarlo, es progresivo. Va desde los principios básicos de la fe, por eso hacemos un discipulado, ¿no? Comportamiento como hijos de Dios, dones espirituales y los temas más profundos y revelados, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Y de esa manera entonces Dios se revela a nuestra vida. Este conocimiento provee la sabiduría. Entonces el Hijo de Dios se conduce en verdadera luz y no de acuerdo a los principios mundanos e instintos carnales, sino que lo hace a través de lo que la palabra de Dios le enseña. Por eso es un principio y que debemos nosotros entender que todo tiene un inicio y parte de una base en donde nosotros necesitamos conocer, saber. Ahora, en su principio el creyente es como un niño espiritual. Yo sé que la edad aquí no interesa mucho porque depende de su edad espiritual. No puede alimentarse de alimento sólido el niño espiritual, sino de leche espiritual, la cual constituye la base de la palabra de Dios. Por eso que también nosotros tratamos en lo posible de hacer diferencia en nuestros cultos. Cuando predicamos el día jueves, tratamos de ministrar temas que vayan enfocados a restauración, a enfoques más sencillos y prácticos. El día sábado estamos tratando siempre de enseñar algunos tópicos de vida cristiana, o como lo estamos haciendo, los milagros de Jesús. Pero el día domingo ya es alimento sólido. Y ahí profundizamos mucho más y tratamos de que usted pueda entonces comprender lo que la palabra de Dios dice. Y ahí, claro, algunos quedan un poquito colgados y dicen: no le entendí al pastor, no le entendí. Entonces ahí usted va también balanceando su crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos entonces y vemos lo que Pablo escribe, dice que no se puede enseñar profundamente, o no se puede entregar alimento sólido, sino leche espiritual, al cual no ha podido crecer y aún es un niño espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Hebreos se toca un punto semejante para amonestar a los cristianos por su falta de conocimiento bíblico. Pablo les escribe allí en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, y les dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, dice, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel, dice, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, a través de la misma palabra usted va a poder saber lo que es bueno y lo que es malo. El avanzar entonces en el conocimiento de la palabra de Dios es tremendamente clave para alcanzar la madurez cristiana. Esto es como preguntarle hoy día a usted, o que usted le pregunte al hermano que está al lado: ¿usted es maduro espiritualmente? No lo haga, pero solamente es un ejemplo.
No hay cosa que el hermano se enoje. ¿Usted es maduro espiritualmente? Porque claro, nosotros nos consideramos a veces maduros, pero hay cosas que no entendemos. Y en eso la palabra de Dios es clave para alcanzar la madurez cristiana. O sea, puedo decirlo que contribuye a tener un discernimiento del bien y el mal, y la persona ya no es presa fácil del engaño y sobre todo de doctrinas apóstatas, y a su vez, por supuesto, esta es una característica de los cristianos espirituales, o sea, que conocen el bien y el mal. En 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Entonces, otra característica de los cristianos carnales es que a pesar de haber realizado la profesión de fe, haber aceptado a Jesús, haber recibido a Cristo, aún continúan teniendo algunas actitudes pecaminosas. En la Biblia se le exhorta a los hijos de Dios respecto a eso. Pablo le habla a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 10. Disculpe que le lea tanta Biblia, pero es importante. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Me sigue? ¿Qué dice allí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí hay mucho que decir, hay varios mensajes aquí, ¿no? Entonces, a pesar de estos consejos, algunos miembros de la iglesia de Corinto, por su inmadurez, habían caído en estas conductas y no las veían mal. Este es nuestro problema. El deseo de Dios entonces es que nosotros progresemos como verdaderos hijos de luz, desechando toda obra de la carne, sabiendo que el que practica tales cosas es totalmente excluido de la gloria de Dios. O sea, aquí no vale venir tan solo a la iglesia, no vale estar tan solo en la iglesia. Esto tiene que ir más allá de eso. Debemos madurar espiritualmente, crecer espiritualmente. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Esta es una guerra, una pelea, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si hay alguna de estas cosas que tú estás practicando, no vas a heredar el reino de Dios. Pastores, que yo acepte a Cristo. Te estoy diciendo que si practicas alguna de estas cosas, no heredarás el reino de Dios.
¿Sabe? En cualquier comunidad de creyentes donde haya luchas, donde haya divisiones y donde las personas no puedan controlar su temperamento, es donde se encuentran, por supuesto, los comportamientos carnales. Es complejo esto. ¿Sabe usted que las disensiones llevan a las divisiones? Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 3, versículo 4 al 9. Mira lo que les dice Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su obra. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sabe usted que entre los pecados por los cuales el apóstol Pablo amonesta a los corintios están los desacuerdos entre las personas que llevan a las divisiones? ¿Ha estado en desacuerdo usted en algún momento con algún hermano? Hablo en las cosas de Dios, en la iglesia, en el sistema, la forma, la manera, el trabajo, y quizás está en desacuerdo incluso como hacemos la obra de Dios aquí. ¿Ha estado usted en desacuerdo? Porque eso lleva a las divisiones. Estas divisiones generalmente son provocadas por un espíritu de competencia o un espíritu de soberbia, al no quererse someter a las autoridades locales puestas por Dios, por tener de alguna manera ese deseo de preeminencia en todo, buscando la propia gloria y no la gloria de Dios. Esto es delicado, quiero que ponga mucha atención en esto. En la Biblia, hermano querido, aquellos que han querido sublevarse ante la autoridad puesta por Dios y querer hacer divisiones entre el pueblo del Señor han sido severamente castigados. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Todos recordarán en el Antiguo Testamento un ejemplo pero durísimo y fuerte cuando hablamos de Datán y Coré, cuando se rebelaron en contra de Moisés, provocando una división interna en el pueblo de Israel. Cuando vamos al libro de Números capítulo 16 versículo 1 al 3, allí encontramos esta historia. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, dice, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, estamos chatos con ustedes. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Entonces la pregunta que ellos hacen: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Miremos esto, tratemos de entenderlo. Trataré de mantenerme dentro del tema, que hay mucho que decir, pero tenemos poco tiempo.
aquella división que ellos provocaron les costó la vida. Cuando usted va al libro de Números, capítulo 16, versículo 31 al 34, dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Esta es una historia triste, compleja, terrible. Generalmente muchas de estas divisiones son provocadas por hombres que solo buscan su propia gloria. Y aquellos que los siguen son personas ingenuas que permiten que el cuerpo de Cristo se divida. Esto es una actitud carnal. La iglesia debe entender que la gloria de Dios y no de los hombres es la que nosotros debemos buscar. Y al único que se le da gloria en la iglesia es al Señor Jesucristo. Ahora, si algún mérito, si algún éxito se logra dentro de la iglesia, no es por causa de unos hombres específicamente, sino que es la mano de Dios que ha provocado aquella bendición. Ya que sus ministros solo son, ¿qué cosa? Colaboradores. Sin el respaldo de Dios, esos ministros no podrían hacer ningún trabajo ministerial, ni mucho menos tendrían algún éxito. Si Dios no está allí, entonces nada sucedería. Pablo dice esto en Primera de Corintios 3:10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está consciente de que el trabajo que realiza en fundar iglesias era importantísimo, puesto que no estaba fundado, por supuesto, en un movimiento de hombres, sino en algo netamente espiritual, de acuerdo al llamado que Dios le había hecho. Y de esa manera, entonces, lo que él compara con un edificio espiritual constituido por todos los creyentes y su crecimiento espiritual en sí, es la forma en cómo se edifica dicha casa espiritual. En el caso de la iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, si miramos ahora la iglesia de Corintio, Pablo había sido quien la había fundado, la había iniciado, y por eso se comparaba con un perito arquitecto que había puesto el fundamento. Pero otros, como Apolos, habían llegado a edificar encima de ese fundamento. Y de esta forma funcionaba el trabajo en la bendita obra del Señor. Ahora, uno es el que pone el fundamento y otros son los que contribuyen a edificar sobre ese fundamento espiritual, conscientes de que las piedras o materia prima para la edificación son los mismos creyentes. O sea, aquí la edificación no es el templo físico, sino usted y yo. Y nuestro fundamento es Cristo. Sígame en esto, por favor. En 1 Corintios 3:11, Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos poner otro fundamento. Si hablamos de la iglesia de Jesucristo, el fundamento ya está puesto. Y el fundamento es Cristo Jesús. Ahora cada uno debemos ver cómo sobreedificamos. Y todos estamos trabajando juntos en este edificio. El fundamento fue colocado hace más de 2000 años atrás. Y ni usted ni yo podemos dejar nuestra labor. Todo lo que podemos hacer es continuarla
y señalar, por supuesto, el fundamento que es Jesucristo. Eso es lo que hacemos como iglesia. El fundamento es Cristo. ¿Por qué predicamos? Porque Cristo nos salvó. ¿A quién predicamos? Al que nos salvó. ¿Qué necesita el mundo? A Jesucristo. Entonces podemos construir sobre ese fundamento y luego otros hombres pueden sobreedificar en ese fundamento. Vendrá otro y luego otro y otro, pero el fundamento ya está puesto, es Jesucristo. Lo importante en el día de hoy es que divulguemos la palabra de Dios y el evangelio y de alguna manera recalquemos que solo hay un único fundamento sobre el cual se construye, y este es Jesucristo. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 21 o 20-21, y les habla allí, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La pregunta sería: ¿está usted edificando sobre él? Estamos hablando de Cristo. ¿Está usted edificando sobre Cristo? Esto demuestra tanto el crecimiento personal como el crecimiento colectivo. O sea, una iglesia no crece tan solo personalmente, crece colectivamente. En 1 Corintios 3, versículos 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual o de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, dice, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Considerando entonces la importante obra que realizamos, la de edificar una casa espiritual, que es la misma iglesia de Cristo, el apóstol Pablo les pide entonces a todos los obreros, incluyéndonos a nosotros, incluyéndose él mismo, que vigilen la forma en cómo lo hacen. El apóstol lo que hace aquí es ilustrar la buena manera de trabajar en la obra de Dios, comparándola a alguien que construye la casa utilizando los mejores materiales para ello, lo mejor. Y por supuesto, en contraste, presenta a aquel que utiliza los peores materiales con el fin de ilustrar a quienes realizan la obra del Señor de manera negligente. El creyente, el Hijo de Dios, puede trabajar para recibir una recompensa, pero eso dependerá del material con el cual edificó. Como dice el pasaje que leímos, recibirá recompensa si el edificio fue construido con oro, plata o piedras preciosas. Ahora la pregunta aquí es: ¿con qué materiales usted está construyendo? Es una buena pregunta. Estamos hablando aquí de lo espiritual. ¿Con qué materiales usted está construyendo? Si no me entiende, le explico de esta manera. Pablo le escribe a los Corintios ahí en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios o de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces él dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Desde el principio la idea de un templo donde pudiera habitar Dios parecía algo inconcebible, ¿no? Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, ha buscado la forma de habitar en medio de su pueblo, siempre, desde el principio. Isaías 66, 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Donde está la casa, o sea, ¿dónde está la casa que me habéis
de edificar. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hoy no hay templo, no hay lugar terrenal en donde Dios pueda habitar. Nosotros le llamamos a esto de alguna manera casa de Dios. Hay versículos que se utilizan hoy día: esta es casa de Dios y puerta del cielo, y todo el mundo entra allí y dice esa es la casa de Dios. En realidad ya Dios no habita en casa hecha por mano de hombre. No hay una casa física, ni por muy esplendorosa, ni por muy grande, ni por muy firme, ni por muy sólida, que pueda contener su gloria. El Señor se agrada, por supuesto, en habitar con los humildes de corazón, aquellos que honran su palabra. Y cuando hablamos de honrar su palabra, hablamos de vivir, de experimentar. Entonces, el mismo rey Salomón, cuando edificó el templo de Jerusalén, él expresó esta idea de considerar la magnificencia de Dios. Y allí en Crónicas, cuando leemos nosotros en el capítulo 6, versículo 18 de segunda de Crónicas, más dice: es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y dice: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Ya Salomón sabía que ninguna casa física podía soportar la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, entonces, el templo de Jerusalén era el lugar físico en donde Dios estaba presente con los israelitas, e iba a buscar, por supuesto, cada israelita la presencia de Dios a ese templo, creyendo que allí, por supuesto, la encontrarían. De esa manera ellos actuaban. Ahora en el Nuevo Testamento se afirma y se reafirma que el templo de Dios ya no es un edificio de esta tierra, sino los mismos creyentes. Esto me impresiona a mí. ¿Tú recuerdas cuando leemos en Crónicas y dice que la presencia de Dios descendió al templo? Y dice que el templo se sacudió de una forma increíble, tanto así que la gloria de Dios llenó el templo y los sacerdotes tuvieron que salir arrancando. Ahora la gloria de Dios está en ti y ni tiemblas. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en vosotros. Por tanto, nuestro propio cuerpo, que forma, por supuesto, parte del templo de Dios, es la casa donde el Espíritu Santo de Dios habita. ¿Por qué te explico esto? El Hijo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Y si hay un pecado que Dios ha detestado desde su principio, es el sacrilegio de su templo. O sea, ahora sabemos que el templo de Dios es su iglesia, cada creyente. Y Pablo deja claro lo terrible que es causar divisiones entre ella. Y que tal cosa es un pecado que atenta directamente con el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, los creyentes mismos. Este pecado, hermano querido, en particular es tan aborrecible para Dios que incluso la Biblia lo condena abiertamente y advierte que aquellos que hacen esto están destruidos por el mismo Señor, o serán destruidos. Por tanto, quienes se dedican a causar disturbios entre los creyentes e intencionalmente hacen que la iglesia se separe, se divida en grupos, y hasta que los divida completamente, incluso se dividan en otras denominaciones,
está en pecado contra Dios. Esa persona está en pecado contra Dios. Esto es terrible, es sumamente complicado. Déjame terminar. ¿Cómo lo puedo plantear? No hay absolutamente nada de qué jactarnos. En 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En primer lugar, lo que el apóstol les dice a los corintios, que nadie se engañe creyéndose más sabio de lo que realmente es. Normalmente ocurre en la vida de muchos creyentes es que creen tener la razón. Yo doy gracias a Dios que ninguna iglesia, denominación, pastor o líder es el dueño de la verdad. Hay uno solo que es la verdad, y ese es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia de los Corintios? Algunos de ellos creían que habían llegado a saberlo todo, pero no era así, ya que toda su sabiduría era humana y era totalmente vana, no servía. Por tanto, el primer paso que se tiene que dar para llegar a adquirir la sabiduría de Dios es convertirse en ignorante. O sea, ¿a qué se refiere Pablo en eso? Sencillamente es aprender. Cuando tú no sabes nada de algo, ¿qué tienes que hacer? Aprender. En todos los aspectos de nuestra vida, si no sabemos algo, lo mejor que podemos hacer es aprender y reconocer que no lo sabemos. Eso es lo primero que debe suceder. Si no sé algo, entonces debo reconocer que no lo sé. Y es mejor entonces aprenderlo, ya sea de alguien que lo sabe, escucharlo atentamente para poder aprender. Entonces lo que el apóstol quiere decir es que debe abandonar cualquier concepto de aprendizaje de este mundo, o cualquier estrategia debe abandonarla por la enseñanza de Dios. Todo lo que usted puede saber del mundo, todo lo que usted puede conocer de allá, quizás usted dice: si yo lo arreglo, lo adorno un poco, lo maquillo un poco, puedo usarlo aquí. Pero Dios dice: no, hazte necio. O sea, llega a la iglesia, acepta a Jesús y comienza de cero. No es que yo soy universitario, no es que yo soy profesional, no, hazte necio. Porque estos corintios, creyendo ser sabios increíblemente, no lo eran. Muchos no creen en el mensaje del evangelio sencillamente porque no encaja en sus vidas, en sus creencias, o por prejuicios que ellos tienen en sus mentes. Sin embargo, hay que abandonar todo lo aprendido para abrir el corazón al santo evangelio de Dios. Es la única manera, es la única forma. No tengo un vaso vacío aquí, pero imagínalo por un momento. Tú llegas así, como este vaso. En realidad vienes vacío de Dios, pero vienes lleno del mundo. Y si tuviera un tiesto aquí, yo podría sacar esta agua, vertirla y dejarlo vacío. Eso es lo que Dios quiere: vaciarte primero del mundo para luego llenarte de Él. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestra carnalidad. Creemos que podemos hacerlo humanamente.
creemos que podemos hacerlo bajo nuestros criterios o pensamientos. Y ahí nos equivocamos. Cuando tú y yo vemos el mensaje del Evangelio y vemos también el Antiguo Testamento, cómo Dios trabajó y actuó con Israel, Dios todo lo hizo en forma sobrenatural. ¿Cómo explicas eso humanamente? No tienes cómo explicarlo. ¿Cómo explicas la nube de día? Bueno, hay nubes, sí, pero que se quede allí, que no se mueva. ¿Cómo explicas el fuego de noche? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas el agua de la roca? ¿Cómo explicas que un árbol endulce las aguas? ¿Cómo explicas que por la mañana caiga algo que se puede comer? ¿Qué es esto?, decía Israel, y quedó como maná. Maná, ¿qué es esto? Hasta el día de hoy no sabían qué es lo que es, pero lo comían. Era delicioso, era rico. Y por la tarde llegaban las codornices. ¿Cómo explicas eso en medio del desierto? Todo es sobrenatural. ¿Cómo explicas que en 40 años no se desgaste el vestuario? Todo es sobrenatural. Pero nuestros prejuicios no nos dejan ver lo que realmente Dios quiere hacer. Entonces hay que abandonar todo lo aprendido para abrir el corazón a este evangelio. Por tanto, si los cristianos quieren alcanzar verdadera sabiduría, tienen que desprenderse de todo concepto humano y aferrarse al mensaje del evangelio. En 1 Corintios, Pablo escribe allí en capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Sabe? Resulta maravilloso, extraordinario, hermano querido, apreciar el alcance de estas afirmaciones. Ojalá tuviéramos el tiempo para profundizar más, pero no lo tenemos. Al mismo tiempo es impresionante no tener que estar limitado a un grupo determinado, como le sucedió a los corintios. Porque el problema es cuando tú preguntas al hermano: ¿qué le parece? Dice: no, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta esto otro, a mí no. Oiga, hermano, ya pónganse al lado de lo que les gusta, por favor, que el predicador grite. Allá todos, allá. A los que les gusta que el predicador hable suave, allá el otro grupo. A los que les gusta que el predicador dance, el otro grupo allá. Y empiezan todos con problemas. Estoy dando esos ejemplos para no tocar los más delicados, ¿no? Así les sucedió a los corintios. Eran tremendamente espirituales, tenían dones espirituales. Recuerde usted que Pablo les escribe que habían dones en la iglesia, pero aún así eran carnales. Se agrupaban únicamente alrededor de ciertos maestros o ciertos predicadores o ciertos hermanos. Lo cierto es que los cristianos tenemos acceso a la verdadera sabiduría, la cual se encuentra plasmada en la palabra de Dios. En ella podemos comprender nuestro origen, nuestra verdadera naturaleza. Podemos comprender la realidad de pecado y sus duras consecuencias. Podemos entender el plan de salvación y todos los consejos que, por supuesto, necesitamos para conducirnos en este mundo y para vivir la vida de Dios. Esta sabiduría es exclusiva de Dios para nosotros, pero no es exclusiva de un grupo, sino de todo el cuerpo de Cristo. Por ello Pablo entonces dice que todo es nuestro y todas las cosas no son comunes. Por tanto, no debemos estar divididos. Y lo digo así:
Y así como Cristo le pertenece a Dios y el Padre, nosotros le pertenecemos a Cristo. Y todos somos uno en Él, todos. Por lo que podemos de alguna manera, si pensamos en divisiones, debemos entender que eso es contrario totalmente a la sabiduría de Dios. Si podemos y debemos tener, claro, por supuesto, debemos tener relaciones fraternales con todos aquellos que se reúnen en el nombre de Cristo y disfrutar la compañía de ellos, de esos creyentes que han depositado su confianza en el Señor y que al mismo tiempo es el único fundamento que tenemos. Debemos hacerlo. Pero cuando comienzan a haber divisiones, el problema se hace grande. Esas personas, indiferentemente de su origen, de su procedencia, de su condición social o profesional, fueron mencionadas por el apóstol Pablo, y por inspiración divina dijo que todos los creyentes son templo de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en ellos, y así como vive en ellos, también vive en nosotros. Entonces nosotros debemos cuidarnos de no dividir el cuerpo de Cristo. Cada comentario, cada palabra que vaya en contra de la iglesia está dividiendo el cuerpo de Cristo. Cada actitud carnal en nuestra vida va dividiendo el cuerpo de Cristo. Cuando vemos la historia de Israel y vemos la historia de Coré y todo su séquito de seguidores, 250 hombres, y eran príncipes. Increíble. Todos murieron con sus familias, porque fue tanta la división que incluso todo un sector se apartó. Ellos se juntaron y ellos creían tener la razón. Cuando tú y yo miramos las divisiones, las grandes divisiones de iglesias, es delicado. Tú puedes ver a hombres y mujeres que quizás tratan de hacer cosas muy buenas y pueden hacer cosas buenas, loables, pero aquí vemos la iglesia de Corintios, que a pesar de que tenían cosas buenas, también habían situaciones carnales que les llevaba a dividirse. Por eso entonces necesitamos tener cuidado, porque también nos puede suceder a nosotros. El día de mañana algo no te gustará, algo no te agradará, algo no será de tu gusto. Pero sabes, busca al Señor, ora a Dios, pide a Dios que dirija. Y si algo no está haciendo bien tu pastor, ora por él. Tú sabes, Dios se revela, Dios habla, Dios ministra. Así que ora. No te pongas a ver cuántos están de acuerdo contigo, cuántos piensan como tú, cuántos opinan como tú, para luego venir a decirle al pastor: mire, yo quiero decirle algo y ser muy honesto con usted. Lo que yo le estoy diciendo, hay varios que también piensan igual que yo. ¿Qué estás haciendo? Estás dividiendo. Esto no es divide y vencerás. Esto divide y perderás, porque la obra de Dios continuará, y el problema es que tú dañarás, y luego entonces tendrás que pagar el precio de los que dañaste. Es serio, tremendamente serio. En todos mis años como pastor, yo prefiero no pelear ni discutir con nadie. ¿Alguien quiere irse? Amén, Dios te bendiga, que te vaya lindo, mi hermano. Trato de convencerlo de que él se quede, pero si no, amén, que te vaya lindo. Ya sea hermano, hermana, pastor, lo que sea, prefiero no discutir, porque yo no soy el dueño de la obra. El dueño de la obra es el Señor, y cada uno tendrá que dar cuenta de sí al Señor. Y al final, como dice la Escritura, se revela y se entiende por el espíritu que cada uno tiene qué es lo que realmente está haciendo, si lo está haciendo en la forma espiritual o en la forma carnal. El tiempo sin duda demuestra las situaciones y los hechos que las personas están ejecutando.
Por eso en este sentido, cuando hablamos de cómo identificar a un creyente carnal, las acciones, la actitud, el carácter, los celos, la envidia y todo aquello que mencionamos que es el fruto de la carne estará presente, y tú y yo debemos cuidarnos de todo eso. Es difícil, hermano, pero debemos cuidarnos para que Dios nos ayude a no caer en aquello. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Quiero orar en esta mañana, y por supuesto no puedo hacer un llamado directo porque sería un poco incómodo. Por favor, pasen los carnales. No, Dios mío, ¿cómo hago eso? Pero no hay duda que hay luchas en nuestra vida. Hay luchas. Todos queremos hacer la obra de Dios y todos deseamos y anhelamos hacer la obra del Señor. Y de verdad, muchas veces hemos dañado la obra de Dios en vez de edificarla. Y en eso debemos entonces tener mucho cuidado, porque un día estaremos frente al Señor y mis intenciones no servirán de nada si yo me salí de la escritura, de la palabra. Entonces en esto es importante que tú y yo entonces podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque yo puedo caer en esto, puedo cometer errores, puedo fallar, puedo equivocarme, puedo dañar, puedo hablar más de la cuenta. No hay duda de que hay cosas en nuestro corazón que a veces pueden dañar, y eso es mejor tener la sabiduría para no decir, no hablar, no dañar, y orar a Dios para que nos ayude, para que cambie nuestro sentimiento, saber perdonar y dar vuelta a la página. ¿Qué sacas con seguir luchando con eso? ¿Qué sacas con seguir bregando con esa situación o circunstancia? ¿Qué sacas con seguir molesto con aquello que llevas años molesto y no te ha dejado crecer, madurar, no te ha dejado entender los propósitos de Dios? Debiendo ser ya maestro, debiendo ser un líder, un predicador, un ministro de Dios, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra, porque no has sido capaz de tomar el alimento sólido, porque no has entendido la voluntad del Señor. Hermano, estamos en una lucha constante, y Pablo dijo: estos miembros se rebelan en contra de la ley de Dios. Y esto es una verdad que a todos nos sucede. ¿Cuántas veces tú has querido hablarle y decirle unas cuantas cosas a ese hermanito, a esa hermanita, a tu mismo pastor? Ya lo voy a encontrar ahí, le voy a decir unas cuantas cosas. A mí también me han dado ganas no decirte unas cuantas cosas, agarrarte a palos, pero he tenido que pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios de su ayuda, porque es la iglesia, es su iglesia, no es mi iglesia, es su iglesia. Y Él me envió a ministrar a su iglesia, a guiar a su iglesia, y debo hacerlo bajo sus normas, no bajo lo que yo creo o pienso. Por lo tanto, hermano, tenemos un desafío enorme en nuestras vidas, y tú y yo tenemos entonces que aprender a llevar adelante la obra de Dios como Él quiere que la llevemos. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.